En el corazón del poder vaticano, lejos de las grandes ceremonias y los decretos solemnes, el Papa León XIV tomó una decisión silenciosa y personal. Era una mañana fresca en la Ciudad de México cuando Robert Prevost, ahora conocido mundialmente como el Papa León XIV, decidió hacer algo que llevaba tiempo contemplando. Decidió escapar, no de sus inmensas responsabilidades, sino del rígido protocolo que lo rodeaba como una armadura, para emprender un viaje al corazón de su propia memoria. Apenas 2 meses después de su sorpresiva elección como el sucesor de San Pedro, había regresado a la tierra que lo vio crecer para una visita pastoral. Sin embargo, esa mañana había decidido emprender un viaje personal, un viaje a sus raíces, a aquellos lugares que habían moldeado al hombre antes de que se convirtiera en el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Su automóvil, un sedán negro sin distintivos pero con la seguridad vaticana discreta que siempre lo acompañaba, se deslizaba por las calles del barrio donde había vivido durante su adolescencia. Su familia se había mudado temporalmente a México cuando él tenía apenas 14 años. Debido al trabajo de su padre como diplomático, fueron solo 4 años, pero habían dejado una huella imborrable en su vida. Aquí había aprendido el español que luego perfeccionaría en sus largas misiones en Perú, un idioma que se arraigó en su alma. Aquí había conocido la fe profunda, vibrante y colorida del pueblo mexicano. Y aquí, en el colegio americano, había sentido por primera vez el llamado de Dios a servirle. El Papa León XIV miró por la ventana, reconociendo algunos edificios que permanecían iguales a pesar del paso del tiempo, mientras otros habían sido completamente transformados. Su corazón latía con una mezcla de nostalgia y anticipación al acercarse a su antiguo colegio. «Ya casi llegamos, Su Santidad», dijo el conductor, un hombre serio de mediana edad que hablaba con un marcado acento italiano. «El colegio está a la vuelta de esta esquina». León XIV asintió, respirando profundamente. Esta visita no estaba en la agenda oficial, de hecho. Solo un pequeño círculo de sus más cercanos colaboradores sabía de esta escapada. No habría cámaras, ni periodistas, ni multitudes esperando para verlo. Solo él, sus recuerdos y la curiosidad de ver qué quedaba de aquel lugar donde había pasado algunos de los años más formativos de su vida. El automóvil se detuvo frente a un edificio imponente de piedra y ladrillo rojo. El Colegio Americano de México, fundado a principios del siglo XX, mantenía ese aire de institución educativa tradicional, con su fachada clásica y sus amplios jardines bien cuidados. El Papa observó a través de la ventana polarizada cómo algunos estudiantes entraban apresuradamente, probablemente retrasados para su primera clase. Vestían uniformes modernos, pero no muy diferentes a los que él mismo había usado décadas atrás. La directora del colegio, la doctora Lorena Vázquez, había sido informada discretamente de la visita apenas unas horas antes. Era una mujer elegante en sus 50 años, con el pelo recogido en un moño apretado y gafas de montura fina que le daban un aire de autoridad académica. Esperaba nerviosa junto a la entrada lateral, lejos de miradas curiosas. Cuando el Papa descendió del vehículo, ella hizo una reverencia profunda. «Su Santidad, es un honor inmenso recibirlo en nuestra institución», dijo con voz ligeramente temblorosa. «El honor es mío, doctora Vázquez», respondió él con una calidez que la desarmó, tomando sus manos entre las suyas en un gesto que la sorprendió por su sencillez. «Le agradezco que haya accedido a esta visita con tan poca antelación y, sobre todo, que haya respetado mi deseo de privacidad». León XIV y la directora comenzaron un recorrido por los pasillos del colegio. Era temprano y la mayoría de los estudiantes estaban ya en sus aulas, lo que permitía un recorrido tranquilo. El Papa caminaba lentamente, absorbiendo cada detalle. Algunas áreas habían sido renovadas y modernizadas, pero la estructura básica seguía siendo la misma. Podía ubicarse perfectamente, recordando dónde había estado su casillero, la biblioteca donde pasaba horas estudiando,
el laboratorio de ciencias donde un profesor inspirador le había mostrado la maravilla de la creación a través de un microscopio. Mientras recorrían el patio central, un hermoso espacio abierto con árboles frondosos y bancas de piedra, algo captó la atención del Papa. Un anciano con uniforme de mantenimiento barría meticulosamente las hojas caídas en un rincón del patio. Había algo familiar en su postura, en la forma metódica y cuidadosa con que realizaba su labor. Disculpe, doctora Vázquez, interrumpió su explicación sobre las recientes mejoras al sistema hidráulico del colegio. ¿Quién es ese señor? La directora miró hacia donde señalaba el Papa. Ah, es don Joaquín Hernández. Nuestro conserje más antiguo. Ha trabajado aquí toda su vida. Prácticamente. Debe tener cerca de 90 años, pero se niega a jubilarse. Dice que el trabajo mantiene joven su espíritu. El corazón del Papa dio un vuelco. Don Joaquín. Podría ser el mismo. Recordaba perfectamente a un conserje amable que siempre tenía una palabra de aliento para los estudiantes. Especialmente para aquellos que, como él, a veces se sentían fuera de lugar por ser extranjeros. Un hombre que limpiaba los pasillos silbando melodías tradicionales mexicanas y que en más de una ocasión había compartido con el joven Robert Prevost historias fascinantes sobre la historia de México, sobre la fe del pueblo y sobre la dignidad del trabajo honesto. Me gustaría hablar con él, si no le importa, dijo el Papa, con un tono que, aunque amable, dejaba claro que no era una sugerencia sino una decisión tomada. Don Joaquín barría con movimientos precisos y eficientes que desmentían su avanzada edad. Sus manos nudosas y marcadas por décadas de trabajo físico sostenían la escoba con la familiaridad de quien ha convertido una herramienta en una extensión de su propio cuerpo. Su uniforme, aunque desgastado, estaba impecablemente limpio y planchado. Buenos días, don Joaquín, saludó el Papa con voz suave. El anciano levantó la vista de su trabajo. Sus ojos, enmarcados por profundas arrugas pero sorprendentemente claros y vivaces, se posaron en el hombre vestido de negro frente a él. Por un instante, su expresión fue de educada indiferencia, la de quien está acostumbrado a ser invisible para las visitas importantes. Pero entonces, algo cambió en su mirada, un destello de reconocimiento, seguido de confusión y finalmente de asombro total. ¿Roberto?, preguntó con voz insegura, usando el nombre con el que había conocido al joven estudiante décadas atrás. ¿Eres tú, muchacho? El Papa sonrió ampliamente, conmovido hasta el alma por ser reconocido no como el líder de la Iglesia Católica, sino como el chico que había sido. Sí, don Joaquín, soy yo, aunque ahora me llaman de otra manera. El anciano dejó caer la escoba, que golpeó el suelo de piedra con un ruido sordo. Sus ojos se abrieron enormemente mientras la comprensión lo golpeaba. «Santo Dios», murmuró, persignándose automáticamente. Eres el Santo Padre. Para el mundo, quizás, respondió León XIV con humildad. Pero para usted, siempre seré Roberto, el chico que le hacía demasiadas preguntas mientras usted intentaba trabajar. Don Joaquín permaneció inmóvil, claramente abrumado. La directora y el séquito papal observaban la escena a distancia, respetando el momento. Finalmente, el anciano hizo ademán de arrodillarse, pero el Papa lo detuvo con gentileza, tomándolo por los brazos. No, don Joaquín, por favor, si alguien debería inclinarse aquí, soy yo. Usted fue un maestro para mí, aunque nunca tuvo un título oficial en este colegio. Nunca pensé, jamás imaginé que te volvería a ver, y menos así, vestido de... Bueno, no estás vestido como debería estar un papa, rió nerviosamente. Estoy de incógnito, bromeó León XIV, guiñándole un ojo. ¿Y usted, don Joaquín, cómo es posible que siga trabajando aquí? Debe tener 89. Padre, cumplo 90 el próximo mes, completó el anciano con orgullo. Y sigo aquí porque, ¿qué más voy a hacer? El trabajo es vida. Cuando uno deja de ser útil, empieza a morir. Estas palabras, pronunciadas con la sencilla sabiduría de quien ha vivido intensamente, resonaron profundamente en el corazón del Papa.
Recordó cómo décadas atrás, don Joaquín le había dicho algo similar cuando él, adolescente confundido, le había confesado sus dudas sobre qué hacer con su vida. Aún recuerdo sus consejos. Don Joaquín, dijo León XIV con sinceridad, han significado más para mí de lo que usted imagina. ¿Mis consejos? Pero si yo solo soy un viejo ignorante que apenas terminó la primaria. La sabiduría no viene de los títulos académicos, mi querido amigo, sino de una vida vivida con autenticidad y reflexión, replicó el Papa. Hizo una pausa y añadió, ¿tendría un momento para conversar? Me gustaría ponerme al día después de tantos años. Don Joaquín miró su escoba y luego a la directora, quien asintió rápidamente desde la distancia, dándole permiso. Claro que sí, Roberto, digo, Santo Padre. Ay, no sé cómo llamarlo ahora. Roberto está bien cuando estamos solos, respondió el Papa con una sonrisa cálida. Vamos, conozco un buen lugar para hablar, y señaló hacia una banca de piedra bajo un ahuehuete centenario, un rincón tranquilo del patio donde muchos años atrás habían compartido tantas conversaciones. Se sentaron en la vieja banca de piedra, un lugar que para ambos estaba cargado de recuerdos. El Papa hizo una seña discreta a su séquito para que mantuvieran la distancia, otorgándoles un poco de privacidad. Entonces, comenzó el anciano. Te convertiste en Papa. No puedo decir que me sorprenda del todo. Siempre fuiste un chamaco especial, muy diferente a los otros muchachos ricos que estudiaban aquí. León XIV sonrió ante la franqueza del anciano. Era refrescante ser tratado como una persona normal después de semanas de protocolo y reverencias constantes. No fue un camino directo, don Joaquín. La vida me llevó por muchos senderos antes de llegar a Roma. Pasé años en Perú, trabajando en comunidades pobres. Esa experiencia transformó mi visión del sacerdocio y de la iglesia. Perú, repitió don Joaquín, asintiendo. Recuerdo que siempre hablabas de conocer Sudamérica. Decías que querías ver las ruinas de Machu Picchu. Y las vi, confirmó el Papa. Pero más importante que las ruinas fueron las personas que conocí. Gente con una fe inquebrantable a pesar de vivir en condiciones muy difíciles. Don Joaquín lo miró con curiosidad. ¿Y cómo es ser Papa? ¿Es tan impresionante como parece en la televisión? León XIV reflexionó un momento antes de responder. Era una pregunta simple pero profunda. Es abrumador, hermoso y terrible a la vez. Es un privilegio inmenso servir a la Iglesia en este papel, pero también una responsabilidad que a veces parece imposible de cargar. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa, y hay demasiadas reuniones. Nadie te advierte sobre la cantidad de reuniones cuando te eligen Papa. El comentario hizo reír a don Joaquín, un sonido rasposo pero genuino que iluminó su rostro arrugado. Pero cuénteme de usted, continuó el Papa, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Cómo han sido estos años? Lo veo trabajando con la misma dedicación que recuerdo. El anciano se encogió de hombros con modestia. No hay mucho que contar. Sigo haciendo lo mismo que hacía cuando me conociste. Limpio los pasillos. Arreglo lo que se rompe. Cuido el jardín. Me casé con Dolores, la hija del panadero. ¿La recuerdas? Tuvimos 5 hijos. Ella murió hace 12 años. Su voz se suavizó al mencionar a su esposa. Mis hijos querían que me jubilara después de eso, que me fuera a vivir con ellos, pero yo les dije, ¿qué voy a hacer todo el día en su casa? ¿Mirar la televisión y esperar la muerte? No. Prefiero seguir siendo útil. El Papa asintió profundamente, conmovido por la dignidad y determinación del anciano. El trabajo dignifica, continuó don Joaquín. Eso siempre se lo digo a los muchachos nuevos que entran a trabajar aquí. No importa qué trabajo hagas, sino cómo lo haces. Cada piso que limpio, cada tubo que arreglo, cada planta que cuido, todo lo hago como si fuera para Dios mismo. Estas palabras resonaron fuertemente en León XIV. Eran casi idénticas a las que el anciano le había dicho décadas atrás. Cuando él, joven privilegiado, se había quejado de tener que hacer tareas domésticas en casa. Usted no ha cambiado, don Joaquín, dijo el Papa con admiración.
Sigue siendo el mismo hombre sabio que conocí. El anciano sacudió la cabeza. Te equivocas, Roberto. Todos cambiamos. Yo soy más lento ahora, más cansado, pero intento mantener el mismo espíritu. Hizo una pausa y agregó, ¿sabes? Muchas veces me he preguntado si mis palabras alguna vez hicieron diferencia en alguien. A mí me cambiaron la vida, respondió el Papa con sinceridad. Sus palabras, su ejemplo, me enseñaron sobre la dignidad del trabajo y el servicio mucho antes de que entrara al seminario. Don Joaquín pareció genuinamente sorprendido. ¿De verdad? Nunca pensé. Es cierto, interrumpió León XIV. Hay algo que nunca le dije. Don Joaquín, la razón por la que empecé a hablar tanto con usted fue porque me recordaba a mi abuelo, que había muerto poco antes de que nos mudáramos a México. Él también era un hombre trabajador que nunca tuvo educación formal, pero poseía una sabiduría profunda. Los ojos del anciano se humedecieron ligeramente, pero mantuvo la compostura. Al principio, creo que solo buscaba ese consuelo familiar, continuó el Papa, pero pronto descubrí que usted tenía su propia sabiduría única para compartir. Recuerdo perfectamente una tarde, estaba yo muy angustiado porque había sacado una mala calificación en un examen de matemáticas. Me escondí aquí, en este mismo rincón, para que mis amigos no me vieran llorar. Don Joaquín asintió. El recuerdo parecía volver a él lentamente. Sí, lo recuerdo. Estabas muy triste ese día. Usted se acercó mientras barría y, sin decir nada, se sentó a mi lado. No me preguntó qué me pasaba. No intentó darme consejos de inmediato. Solo se quedó ahí, en silencio, acompañándome. Y cuando finalmente le conté mi problema, ¿sabe lo que me dijo? No lo recuerdo, admitió el anciano. Me dijo, Roberto, cuando tropiezas y caes, puedes hacer dos cosas, quedarte mirando el suelo y lamentarte, o levantarte, sacudirte el polvo y seguir caminando. La vida está llena de tropiezos. Lo importante no es evitarlos todos, sino aprender a levantarse cada vez. El Papa hizo una pausa, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. Esas palabras me han acompañado toda mi vida, Don Joaquín, en cada momento difícil, en cada crisis de fe, en cada desafío. Su voz ha resonado en mi mente, recordándome que debo levantarme y seguir adelante. El anciano conserje permaneció en silencio, visiblemente conmovido. Finalmente, con voz quebrada, dijo, nunca supe que mis palabras pudieran significar tanto para alguien. Menos para una persona tan importante. Importante o no, todos necesitamos guía y sabiduría en nuestra vida, respondió León XIV, y a veces esa sabiduría viene de las fuentes más inesperadas. Usted fue un instrumento de Dios en mi vida, Don Joaquín. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras ambos hombres contemplaban el patio escolar donde sus caminos se habían cruzado por primera vez. Los estudiantes, ajenos al momento trascendental que ocurría a pocos metros de ellos, pasaban apresuradamente entre clases. ¿Puedo preguntarte algo, Roberto?, dijo finalmente don Joaquín. ¿Eres feliz? Con toda esa responsabilidad, todas esas personas dependiendo de ti, todos esos problemas del mundo sobre tus hombros, ¿encuentras alegría en lo que haces? La pregunta, tan directa y profunda, tomó al Papa por sorpresa. Era algo que pocas personas se atreverían a preguntarle. La felicidad como la entiende el mundo, ese estado constante de placer y satisfacción. No creo tenerla, comenzó. Hay días muy difíciles, noches de insomnio, decisiones imposibles que tomar, pero sí tengo algo más profundo, un sentido de propósito, la certeza de estar donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. Es una alegría diferente, don Joaquín. No siempre se siente como alegría en el momento, pero está ahí, sosteniendo todo lo demás. El anciano asintió, como si entendiera perfectamente. Es como yo con mi trabajo. No siempre me hace feliz limpiar baños o recoger la basura que dejan tirada, pero sé que estoy haciendo algo necesario, algo que ayuda a otros, y eso me da paz. Exactamente, confirmó el Papa.
impresionado una vez más por la profunda intuición del conserje. Es la paz que viene de saber que estamos cumpliendo nuestro propósito. Por grande o pequeño que parezca a los ojos del mundo. Un timbre estridente interrumpió su conversación, anunciando el cambio de clase. El patio pronto se llenó de estudiantes que salían de las aulas, generando un bullicio repentino. ¿Te gustaría acompañarme a almorzar, don Joaquín? Tengo reservado un espacio privado y me encantaría seguir conversando. El anciano pareció momentáneamente alarmado. ¿Yo, almorzar con el Papa? Pero míreme, estoy en ropa de trabajo. Todo sucio. Dios no mira la ropa, sino el corazón, respondió León XIV con una sonrisa cálida. Y me sentiría profundamente honrado de compartir mi mesa con usted. El restaurante elegido para el almuerzo era un establecimiento discreto pero elegante en una zona tranquila de la ciudad. Había sido reservado en su totalidad para la ocasión, asegurando la privacidad que el Papa necesitaba. Don Joaquín, sentado frente a León XIV en una mesa apartada junto a un ventanal con vistas a un pequeño jardín interior, parecía cada vez más cómodo a pesar de la situación extraordinaria en la que se encontraba. Durante el almuerzo, su conversación profundizó en temas que preocupaban a ambos. Don Joaquín compartió cómo las condiciones laborales para el personal de mantenimiento habían empeorado con los años, especialmente después de que el colegio decidiera tercerizar estos servicios. Al principio no pareció tan malo. Nos prometieron que todo seguiría igual, explicó con una sonrisa irónica. Pero pronto empezaron los cambios, menos personal para la misma cantidad de trabajo. Contratos temporales renovables cada 3 o 6 meses. Lo que significa vivir en constante incertidumbre. Menos prestaciones. Los nuevos pobres muchachos trabajan el doble que nosotros por la mitad del sueldo y sin ninguna seguridad laboral. Es una situación que se repite en todo el mundo, comentó León XIV. La precarización del trabajo, especialmente de aquel considerado ando calificado, aunque requiera habilidades y conocimientos específicos como el suyo. La verdad, continuó don Joaquín, bajando ligeramente la voz, si no fuera por mi pensión del Seguro Social, no podría vivir con lo que me pagan ahora. Y aún así, apenas me alcanza. Los medicamentos son caros y a mi edad necesito varios. Esta revelación provocó una profunda preocupación en el Papa. Don Joaquín, ¿está teniendo dificultades económicas? El anciano hizo un gesto con la mano, como restando importancia al asunto. No más que cualquier otro viejo en este país. Me las arreglo. Pero León XIV no estaba convencido. Conocía demasiado bien la realidad de muchos ancianos que, después de una vida de trabajo honesto, enfrentaban la vejez en condiciones precarias. Don Joaquín, voy a ser muy franco con usted. Me preocupa su situación. A su edad, debería estar disfrutando de un merecido descanso, no trabajando para subsistir. El anciano frunció el ceño, visiblemente incómodo. Ya te dije, Roberto, el trabajo me mantiene vivo. No quiero tu lástima. No es lástima, aclaró rápidamente el Papa. Es reconocimiento y justicia. Hay una diferencia crucial entre elegir trabajar porque enriquece tu vida y tener que trabajar para sobrevivir a los 89 años. Don Joaquín permaneció en silencio, su mirada fija en el plato casi vacío frente a él. Quisiera proponerle algo, continuó León XIV con suavidad. Estoy trabajando en una encíclica, un documento importante sobre la dignidad del trabajo en el mundo moderno. Su perspectiva, su experiencia de vida, podrían aportar una dimensión invaluable a esta reflexión. Me gustaría invitarlo a Roma, don Joaquín, como mi asesor personal en este proyecto. La propuesta dejó al anciano momentáneamente sin palabras. Cuando finalmente habló, su voz reflejaba asombro e incredulidad. ¿Yo? ¿Un simple conserje? ¿Asesor del Papa? Roberto, creo que el cargo se te ha subido a la cabeza. León XIV rió con genuina alegría ante la franqueza del anciano. Tal vez tengas razón, pero también creo firmemente que necesitamos escuchar más voces como la suya en los niveles más altos de la Iglesia y de la sociedad. Voces que conocen la realidad del trabajo no desde teorías económicas o sociológicas,
sino desde la experiencia vivida. Don Joaquín parecía genuinamente confundido. Pero, ¿qué podría aportar yo? No sé nada de teología, ni de economía, ni de política. Sabe mucho sobre la dignidad humana, sobre el valor del trabajo bien hecho, sobre perseverancia y excelencia en lo cotidiano, respondió el Papa. Y eso, mi querido amigo, es precisamente lo que necesitamos recordar en estos tiempos. El anciano sacudió la cabeza, claramente abrumado por la propuesta. No sé, Roberto, es una locura. Nunca he viajado fuera de México. Ni siquiera tengo pasaporte. ¿Y qué dirían en el Vaticano? Un viejo conserje mexicano caminando por esos pasillos donde solo transitan cardenales y obispos. Dirían que el Papa está siguiendo el ejemplo de Jesús, que no buscaba la compañía de los poderosos, sino de las personas comunes, de los trabajadores, de quienes conocían la vida real. León XIV se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Don Joaquín, no le pido una respuesta inmediata. Piénselo, consulte con su familia si lo desea, pero considere seriamente esta invitación. El anciano permaneció en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, con una voz que mezclaba humildad y determinación, respondió: lo pensaré, Roberto, es lo más que puedo prometerte ahora. Es todo lo que pido. Asintió el Papa, satisfecho, y cualquiera que sea su decisión, la respetaré. 3 semanas después, don Joaquín Hernández pisaba por primera vez el suelo italiano. A sus 89 años. Este viaje representaba una aventura inimaginable. Nunca había salido de México. Nunca había volado en avión. Nunca había imaginado que visitaría la ciudad eterna, y mucho menos como invitado personal del Papa. Lo acompañaba su hijo mayor, Eduardo, un hombre de 65 años, profesor universitario jubilado, que inicialmente había recibido la invitación papal con escepticismo. «Papá, ¿estás seguro de que no es algún tipo de estafa?», había preguntado cuando don Joaquín le contó sobre su reencuentro con el joven Roberto, ahora convertido en el Papa León XIV. Pero las dudas se disiparon cuando la Embajada del Vaticano en México se puso en contacto para gestionar los preparativos del viaje. Ahora, mientras el vehículo oficial con placas vaticanas los transportaba desde el aeropuerto hacia la ciudad del Vaticano, Eduardo observaba a su padre con una mezcla de orgullo y asombro. Don Joaquín, a pesar del cansancio del largo viaje, se mantenía erguido en su asiento, vestido con su mejor traje comprado especialmente para la ocasión, mirando por la ventana con ojos ávidos que no querían perderse ningún detalle de esta ciudad milenaria. Cuando llegaron a la entrada de la Casa Santa Marta, la residencia dentro del Vaticano donde se alojarían, fueron recibidos por Monseñor Rossi, el secretario personal del Papa, quien los saludó con cordialidad formal. «Bienvenidos a la ciudad del Vaticano, don Joaquín, señor Hernández. Su santidad está muy complacido de que hayan aceptado su invitación. Les hemos preparado habitaciones confortables. El Santo Padre los recibirá para cenar esta noche, de manera privada». Fueron conducidos a sus habitaciones, sencillas pero cómodas. Don Joaquín se quedó momentáneamente sin palabras al entrar en la suya. Era más grande y lujosa que cualquier habitación en la que hubiera dormido jamás. «Esto es demasiado», murmuró. «No necesito tanto espacio». «Papá», respondió Eduardo con paciencia. «Eres invitado del Papa. Disfrútalo». El anciano recorrió la habitación lentamente, tocando con reverencia los muebles, las cortinas, el cubrecama. Finalmente, se detuvo frente a una ventana que ofrecía una vista parcial de los jardines vaticanos. «¿Sabes, hijo?», dijo con voz pensativa, «cuando era niño, mi madre me contaba historias sobre Roma, sobre el Vaticano. Ella era muy devota, pero nunca tuvo oportunidad de venir. Me decía que aquí vivía el representante de Dios en la tierra. Nunca imaginé que un día estaría aquí, invitado por ese mismo representante, y que además sería alguien a quien conocí cuando era un muchacho». A las 7 en punto, un asistente papal vino a buscarlos.
Fueron conducidos a través de pasillos ornamentados y patios internos hasta llegar a una sección más privada del complejo Vaticano. Finalmente, entraron en un comedor íntimo decorado con sencilla elegancia y allí, de pie junto a una mesa redonda, vestido con una simple sotana blanca sin adornos, estaba el Papa León XIV. Don Joaquín, exclamó con genuina alegría, avanzando hacia ellos con los brazos extendidos. ¡Qué felicidad recibirlo en mi casa! El anciano, momentáneamente paralizado por la emoción, finalmente avanzó e hizo ademán de arrodillarse, pero el Papa lo detuvo, tomándolo por los brazos y abrazándolo con afecto. Nada de eso entre nosotros. Viejo amigo, dijo con calidez, aquí no soy el Papa, solo Roberto. Durante la cena, León XIV explicó su visión, cómo planeaba que don Joaquín no solo asesorara en la redacción de la encíclica, sino que también fuera el rostro visible de una iniciativa más amplia para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de mantenimiento y servicios en todas las instituciones católicas. Empezaremos aquí, en el Vaticano, explicó, revisando los contratos, las condiciones laborales, los planes de jubilación de nuestro personal de servicios. Luego, expandiremos el programa a otras instituciones directamente administradas por la Santa Sede y, finalmente, invitaremos a todas las diócesis y organizaciones católicas del mundo a unirse a esta iniciativa. Eduardo escuchaba con creciente interés profesional. Como académico especializado en sociología del trabajo, comprendía perfectamente la magnitud y el potencial impacto de lo que el Papa estaba proponiendo. Es un proyecto revolucionario, Su Santidad, comentó, y sumamente necesario, y potencialmente controvertido, añadió el Papa con una sonrisa irónica. No todos en la jerarquía eclesiástica estarán entusiasmados con la idea de revisar contratos y posiblemente aumentar presupuestos para personal. ¿Enfrentará resistencia?, preguntó don Joaquín, preocupado. Sin duda, asintió León XIV, pero eso no debe detenernos. Como me enseñó hace muchos años don Joaquín, cuando uno tropieza, puede quedarse mirando el suelo o levantarse y seguir adelante. Al final de la velada, cuando se preparaban para despedirse, el Papa entregó a don Joaquín un pequeño estuche de terciopelo. Un pequeño regalo, dijo, ábralo, por favor. El anciano lo hizo con manos temblorosas. Dentro había una medalla de plata con la imagen de San José Obrero, patrono de los trabajadores. Esta medalla es especial, explicó León XIV. Fue bendecida por mi predecesor, el Papa Francisco, poco antes de su fallecimiento. Creo que es apropiado que la tenga usted, don Joaquín, que ha encarnado la dignidad del trabajo durante toda su vida. Don Joaquín tomó la medalla con reverencia, incapaz de hablar por la emoción. Finalmente, con voz quebrada, solo pudo decir, gracias. Roberto, gracias por recordarme, por valorarme, por hacerme sentir que mi vida ha tenido sentido. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividades para don Joaquín. A pesar de su avanzada edad, el anciano conserje mantuvo un ritmo sorprendente, impulsado por una combinación de adrenalina, propósito renovado y la convicción creciente de que su presencia en Roma realmente importaba. Cada mañana comenzaba con un desayuno sencillo en la casa Santa Marta, a veces acompañado por el propio Papa, otras veces con Eduardo y Monseñor Rossi. Luego venían reuniones con diversos miembros del equipo papal, teólogos especializados en doctrina social, economistas, expertos en derecho laboral, todos ansiosos por escuchar la perspectiva única de este hombre que había dedicado casi 7 décadas de su vida al trabajo de mantenimiento. Al principio, don Joaquín se había mostrado tímido, incluso intimidado. En estas reuniones, no sé si debería hablar, confesó en voz baja a su hijo durante una de las primeras sesiones. Estas personas tienen doctorados, han escrito libros. ¿Qué puedo decirles yo? Habla desde tu experiencia. Papá, le animó Eduardo, eso vale más que cualquier título académico. Y así lo hizo. Gradualmente, el anciano fue ganando confianza.
compartiendo con creciente elocuencia sus experiencias, observaciones y reflexiones sobre la naturaleza del trabajo, la dignidad laboral y los cambios que había presenciado a lo largo de décadas. El problema no es solo el salario, explicó durante una sesión particularmente intensa con el equipo redactor de la encíclica. Es el respeto, la estabilidad, el reconocimiento. Cuando tercerizan los servicios de mantenimiento, no solo reducen costos, también rompen el sentido de pertenencia. Ya no eres parte de la institución, eres un elemento externo, desechable. El cardenal Ferreira, inicialmente escéptico sobre todo el proyecto, escuchaba con creciente interés. Es un punto importante, don Joaquín. No había considerado ese aspecto psicológico y comunitario. Porque ustedes ven números en hojas de cálculo. Con respeto, eminencia, respondió el anciano con franqueza. Yo veo rostros. El muchacho nuevo que no puede planear su futuro porque no sabe si tendrá trabajo el próximo mes. La señora de la limpieza que trabaja enferma porque no tiene derecho a días por enfermedad. El jardinero que, después de 40 años, recibe una jubilación que no le alcanza ni para medicinas. Una tarde particularmente significativa, León XIV organizó un recorrido por las áreas de mantenimiento del Vaticano. Acompañado por don Joaquín, Eduardo y varios funcionarios de alto rango. Para sorpresa de muchos, el Papa insistió en que el personal de mantenimiento no fuera advertido previamente de la visita. Quiero ver la realidad cotidiana, no una versión preparada para mí, explicó. El recorrido fue revelador, aunque las condiciones en el Vaticano eran considerablemente mejores que en muchas otras instituciones. Don Joaquín identificó inmediatamente áreas problemáticas, herramientas inadecuadas, espacios de descanso insuficientes, procedimientos de seguridad no siempre respetados. Al final del recorrido, el Papa reunió a todo el personal de mantenimiento disponible en un pequeño patio interior. Allí, para sorpresa de todos, presentó formalmente a don Joaquín y anunció su iniciativa para mejorar las condiciones laborales. Quiero que sepan que su trabajo es valorado, respetado y reconocido, y más importante aún, quiero que sepan que estamos trabajando para asegurar que ese reconocimiento se traduzca en mejores condiciones laborales, mayor estabilidad y un futuro digno para todos ustedes. El anuncio fue recibido con aplausos cautelosos que pronto se transformaron en una ovación genuina. Don Joaquín, parado junto al Papa, mantenía una expresión de dignidad serena, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. Conforme pasaban los días, la presencia de don Joaquín en el Vaticano comenzó a generar interés más allá de los círculos inmediatos del Papa. Periodistas acreditados notaron al anciano mexicano que acompañaba al pontífice en diversos eventos. Pronto comenzaron a circular rumores sobre su identidad y el propósito de su visita. Finalmente, en una decisión estratégica, León XIV decidió hacer pública la historia, en una audiencia general ante miles de fieles en la plaza de San Pedro. El Papa presentó formalmente a don Joaquín, relatando brevemente cómo se habían conocido décadas atrás y cómo su reencuentro había inspirado la iniciativa. La respuesta del público fue inmediata y entusiasta. La imagen del humilde conserje mexicano junto al Papa cautivó la imaginación de los presentes y, pronto, de millones más alrededor del mundo cuando los medios de comunicación difundieron la historia. Para don Joaquín, toda esta atención resultaba abrumadora. Nunca busqué ser famoso, comentó a Eduardo esa noche mientras revisaban los titulares en varios idiomas que mencionaban su nombre. Solo he hecho mi trabajo lo mejor posible todos estos años. A veces, papá, respondió su hijo con una sonrisa. Es precisamente esa sencillez, esa autenticidad, lo que el mundo necesita ver, especialmente en estos tiempos de tanta falsedad y superficialidad. Las 3 semanas de don Joaquín en Roma llegaban a su fin. El tiempo había pasado con una rapidez sorprendente, cada día lleno de nuevas experiencias, conversaciones significativas y trabajo sustancial en el proyecto que ahora todos en el Vaticano llamaban informalmente la Iniciativa Joaquín. La mañana de su partida,
El anciano conserje se despertó antes del amanecer, como había hecho toda su vida laboral. Se vistió meticulosamente con el traje que había traído para ocasiones especiales. Mientras desayunaba con su hijo, llegó un mensaje: el Papa deseaba verlos antes de su partida. No en su oficina formal, sino en los jardines vaticanos. Media hora más tarde, caminaban por los hermosos jardines, guiados por un discreto guardia suizo que los condujo hasta un rincón apartado donde el Papa los esperaba. Sentado en un banco de piedra bajo un olivo centenario, Don Joaquín Eduardo saludó León XIV, levantándose para recibirlos con abrazos cálidos. Quería verlos aquí, lejos de la formalidad de las oficinas. Este es uno de mis lugares favoritos para reflexionar. Es hermoso, Roberto, dijo don Joaquín. Me recuerda un poco al patio de mi casa, aunque mucho más elegante. Claro, el Papa sonrió y luego adoptó una expresión más seria. Don Joaquín, antes de que parta, quería agradecerle. Su contribución a la encíclica ha sido invaluable. Su testimonio, su sabiduría, han transformado lo que podría haber sido otro documento teórico en algo vivo. Conectado con la realidad, el anciano bajó la mirada. Conmovido, yo solo dije lo que pienso, lo que he vivido, nada especial. Ahí es donde se equivoca, intervino León XIV. Lo que para usted es solo su experiencia, para nosotros ha sido una revelación. Una ventana a realidades que muchos en la jerarquía eclesiástica desconocen o han olvidado. Eduardo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su santidad, debo confesarle algo. Cuando mi padre me contó sobre su invitación, pensé que sería algo simbólico. Nunca imaginé que su voz sería realmente escuchada. Ese es precisamente el problema que estamos intentando corregir, respondió el Papa, la tendencia a subestimar la sabiduría que viene de la experiencia vivida. Don Joaquín miró hacia el cielo despejado. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto, Roberto? Que a mis casi 90 años, siento que mi vida está empezando de nuevo, como si todo lo anterior hubiera sido preparación para esto. Quizás lo fue, sugirió el Papa. Los caminos de Dios son misteriosos. Finalmente, León XIV sacó un sobre de su sotana. Tengo algo para usted, don Joaquín. 2 cosas. En realidad, dentro encontró un documento oficial con el sello papal y una tarjeta bancaria. El documento, explicó el Papa, es su nombramiento formal como consultor especial para la Comisión Pontificia sobre la Dignidad del Trabajo. Un cargo honorífico pero real. La tarjeta está conectada a un fondo especial que he establecido para usted. No es caridad, es el justo reconocimiento por su servicio. Le permitirá vivir cómodamente sin tener que trabajar. Si no lo desea, el anciano encontró su voz, quebrada por la emoción. Roberto, esto es, no sé qué decir, es demasiado, no es suficiente, corrigió el Papa con firmeza. Nunca será suficiente para compensar lo que personas como usted han dado a la sociedad con su trabajo silencioso pero esencial. Visiblemente conmovido, Eduardo intervino. Su santidad, esto cambiará la vida de mi padre. Ya no tendrá que preocuparse por medicinas o por ser una carga. Es justicia, no generosidad, insistió León XIV. Y hay más. He hablado con la dirección del colegio americano. Están entusiasmados con la idea de que usted asuma un nuevo rol como mentor para el personal de mantenimiento más joven. Menos horas, menos esfuerzo físico, pero la oportunidad de transmitir su sabiduría. Los ojos de don Joaquín se iluminaron. ¿De verdad? ¿Podría seguir siendo útil? Por supuesto, confirmó el Papa. Su valor nunca estuvo solo en su capacidad física, sino en su ejemplo, en su ética de trabajo, en su sabiduría práctica. Todo eso es un tesoro. El anciano asintió, visiblemente emocionado. Gracias, Roberto, no por el dinero o el título, sino por hacerme sentir que mi vida ha tenido sentido, que mi trabajo ha importado. Su vida y su trabajo siempre importaron. Don Joaquín, respondió el Papa con convicción. Lo triste es que nuestra sociedad a menudo falla en reconocerlo.
Pero eso es precisamente lo que estamos intentando cambiar. Se levantaron para despedirse. Quiero bendecirlos, dijo León XIV, pero también quiero pedirle algo. Don Joaquín, lo que sea. Roberto, su bendición, pidió el Papa con humildad sincera, como el hombre mayor y sabio que es, como alguien que ha vivido una vida de servicio fiel. Antes de que me bendiga como Papa, quisiera recibir su bendición como hijo. Esta petición inesperada conmovió profundamente al anciano. Con manos temblorosas pero firmes, don Joaquín colocó sus palmas callosas sobre la cabeza inclinada del sumo pontífice. Que Dios te bendiga, Roberto, dijo con voz clara y serena. Que te dé fuerza para cargar el peso que llevas. Que te mantenga humilde y sabio. Que nunca olvides de dónde vienes ni a quién sirves realmente. Y que al final de tus días puedas mirar atrás y sentir la misma paz que yo siento ahora, sabiendo que has hecho lo mejor con los talentos que Dios te dio. Amén, respondió el Papa, profundamente conmovido. Luego, León XIV procedió con la bendición papal formal, pero para los tres hombres. Aquel primer momento de bendición simple y sincera había sido el verdaderamente significativo. Se despidieron con abrazos cálidos y la certeza compartida de que sus vidas habían sido transformadas. Mientras el vehículo que los llevaría al aeropuerto se alejaba, don Joaquín miró por última vez la cúpula de San Pedro. Sostenía contra su pecho la medalla de San José Obrero y el sobre con su nombramiento. «¿Sabes, hijo?», dijo finalmente a Eduardo con una sonrisa serena. «Cuando era niño, mi madre me decía que si vivía honestamente y trabajaba duro, Dios notaría mis esfuerzos. Nunca la creí realmente, pero ahora entiendo que tenía razón, aunque de formas que ninguno de los dos podríamos haber imaginado». Eduardo tomó la mano de su padre. «A veces las bendiciones llegan tarde, papá, pero llegan». El anciano conserje asintió, sintiendo una paz profunda. Su vida, que había comenzado en la pobreza y la lucha, que había transcurrido en el trabajo anónimo y constante, encontraba ahora en su ocaso un reconocimiento y un propósito que nunca hubiera soñado. Y más importante aún, la certeza de que cada escoba empuñada con dignidad, cada pasillo limpiado con dedicación, nada había sido en vano. Todo había sido parte de un camino más grande. «Gracias, Dios mío», murmuró mientras Roma se alejaba en el horizonte. «Gracias por permitirme ver que incluso la vida más sencilla puede dejar una huella profunda». Y en su mente resonaba una frase que él mismo había enseñado a tantos, incluido aquel joven estudiante americano que ahora guiaba la Iglesia Católica: «No importa qué trabajo hagas, sino cómo lo haces». Palabras simples pero poderosas que ahora, gracias a un reencuentro providencial, inspirarían a millones alrededor del mundo. Si has llegado hasta aquí, me encantaría que dejaras tu me gusta y compartieras en los comentarios qué persona, aparentemente común, ha dejado una huella profunda en tu vida. A veces, las lecciones más importantes vienen de las fuentes más inesperadas. Gracias por acompañarnos en esta historia sobre dignidad, trabajo y conexiones humanas que trascienden el tiempo y las circunstancias.